Los contenidos virtuales inmersivos y no inmersivos transforman la educación al diversificar cómo se enseña y cómo se aprende. El día de hoy hablaremos de los contenidos virtuales inmersivos en la educación. En el campo de la educación y la innovación pedagógica, las tecnologías inmersivas como son la realidad virtual, la realidad aumentada y videos 360 se articulan directamente con enfoques vivenciales activos y flexibles. Epistemológicamente, el aprendizaje inmersivo desplaza el modelo pausivo de transmisión de los contenidos hacia un modelo basado en la experiencia en primera persona, donde el usuario tiene una auténtica sensación de presencialidad y los conceptos abstractos se vuelven tangibles. Pedagógicamente, este enfoque integra atributos de la industria del entretenimiento, como son interactividad, animación, sonido y gamificación, pero bajo un plan didáctico intencionado, estructurado de lo sencillo a lo complejo. Esto permite que el conocimiento no sea solo memorizado, sino transferido y aplicado al desarrollo de competencias claves para la vida real. El uso de las tecnologías inmersivas se fundamenta principalmente en modelos pedagógicos como el constructivismo, el enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y el aprendizaje activo. Bajo estos principios, las realidades extendidas operan como un medio vivencial, activo y flexible que sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo. La mediación didáctica se transforma al romper las barreras físicas y geográficas del aula tradicional, convirtiendo los espacios virtuales en laboratorios y simuladores hiperrealistas o interactivos de colaboración interdepartamental e internacional. Para el docente esto implica una rigurosa planificación y curaduría instruccional, que esto debe de diseñar narrativas con personajes que despierten respuestas cognitivas y emocionales, definir secuencias de movimiento con propósito y minimizar distractores dentro del entorno virtual. En el ámbito de la evaluación, la inmersión abre la puerta a la evaluación del desempeño en tiempo real y la retroalimentación adaptativa basada en la manipulación tridimensional de objetos y resolución de casos prácticos en condiciones controladas y seguras. Los desafíos y alertas en los riesgos socioemocionales y de aislamiento, existe el peligro latente de que los estudiantes dediquen un exceso de horas al plano virtual, llegando al extremo de que el metauniverso actúe como un sustituto patológico de la vida real en lugar de convivir sanamente con ella. Las limitaciones a la empatía y al acompañamiento en los entornos virtuales y los avatares no pueden replicar plenamente la expresividad emocional ni la capacidad humana de un docente real para ponerse en la piel de los alumnos ante la diversidad o el caos del aula. En cuanto a los riesgos cognitivos y de privacidad, el bombardeo constante de estímulos sensoriales puede generar fatiga cognitiva o dependencia lúdica. Además, los docentes identifican la seguridad digital, la privacidad de los datos en espacios controlados como corporaciones y la falta de adecuación de contenidos en menores de edad como alertas críticas. La educación a distancia tradicional adolece a menudo de frialdad o desconexión. Sin embargo, los entornos inmersivos redefinen la presencia a través de la simulación en tercera dimensión, 3D, que aporta profundidad espacial. La corporalidad se transfiere al entorno digital mediante el uso de avatares, sean realistas o de estilo cartoon, que permiten gesticular, moverse o interactuar físicamente, estimulando sentidos como la vista, el oído y el tacto. Finalmente, la intersubjetividad, construcción de significados compartidos, se potencia mediante la multiinteracción y copresencia en tiempo real, permitiendo que varios usuarios jueguen, colaboren y compartan experiencias simultáneamente sin restricciones geográficas. La teoría del aprendizaje en el currículum deja de ser una secuencia estática de textos y lecturas en pantallas bidimensionales para convertirse en un mapa interactivo y dinámico de experiencias vivenciales en constante evolución, integrando de forma transversal tecnologías aliadas como la IA y la analítica. En la agencia del estudiante, los alumnos asumen un rol estrictamente protagónico, autónomo y creativo, transformándose de consumidores pasivos a creadores activos de contenido dentro del entorno educativo virtual. El rol docente es donde el profesor deja de ser el mero transmisor de información instantánea. Se reconfigura como un diseñador de experiencias e interfaces, un orientador ético y un facilitador que fomenta el pensamiento crítico y la estrategia humana. La inclusión y la equidad tenemos una brecha tecnológica. La mayor tensión radica en la brecha material de acceso, mientras los entornos inmersivos y el metaverso prometen rutas de aprendizaje hiperpersonalizadas, adaptadas al ritmo y al estilo de cada estudiante. La realidad económica impone una barrera de entrada drástica.
El acceso democratizado a estas tecnologías es mucho más caos que una falacia debido a que se requiere de una infraestructura costosa y conectividad robusta. Esto genera el riesgo inminente de segmentar la educación entre estudiantes e instituciones ricas en recursos tecnológicos y sectores marginados que carecen de lo básico, agudizando la injusticia educativa. En cuanto a los criterios de evaluación, tenemos la dimensión científica y metodológica. La adopción tecnológica debe validarse mediante una intencionalidad pedagógica clara, alineada a objetivos curriculares específicos. Se debe medir el impacto real sobre el aprendizaje cognitivo profundo y no solo el entusiasmo lúdico inicial, evaluando si el recurso es técnicamente amigable y libre de fallas. En cuanto a lo ético, se debe evaluar rigurosamente la educación de los contenidos de acuerdo con la edad del alumnado. Esto es, utilizando métricas orientadas como la clasificación PEGI en menores. Asimismo, metodológicamente el diseño instruccional debe ir acompañado de una práctica reflexiva docente constante, antes, durante y después de la implementación, para ajustar el entorno virtual a las realidades culturales particulares. Tenemos brechas acentuadas. Se acentúa la brecha digital de infraestructura física y conectividad. Cognitivamente, las generaciones adultas o docentes en su media vida laboral pueden enfrentar dificultades de adaptación frente a la inmediatez e intuición tecnológica natural de los estudiantes jóvenes. Culturalmente, los sesgos algorítmicos introducidos por los desarrolladores de los entornos virtuales pueden alinear a minorías. En cuanto a la estrategia de mitigación, desde el diseño instruccional crítico, se propone crear experiencias híbridas y escalables. Por ejemplo, utilizar alternativas tecnológicamente asequibles y de alta fidelidad que funcionen en ordenadores básicos o móviles, además de centrar los esfuerzos institucionales en robustecer la alfabetización digital y el empoderamiento técnico del cuerpo docente. El docente investigador es el pilar insustituible y el vehículo primordial de la innovación. Su papel exige una práctica reflexiva sistemática que cuestione el uso de la tecnología por la tecnología misma, asegurando que los contenidos virtuales sirvan como mediadores y no como fines en sí mismos. Como curador debe seleccionar recursos adaptativos y seguros. Como evaluador crítico debe resguardar la centralidad de la inteligencia y el discernimiento humano, el pensamiento crítico, la creatividad y la estrategia, frente a la automatización tecnológica, asegurando que las herramientas inmersivas potencien y nunca desplacen el desarrollo cognitivo humano profundo.